La parroquia de Palmares. La villa de los Palmares, recostada sobre la falda del majestuoso Cerro del Espíritu Santo. Un domingo de invierno, al caer de la tarde, entré a Palmares, y ante mi vista se impuso con gran solemnidad la mole severa y oscura y clásica de su templo de piedra. Lo he recorrido totalmente, subiendo a sus torres, entrando a sus naves y sacristías, pasando por sus altosanos espléndidos de granito. Pienso, y ahora digo, que para erigir tal oración de piedra, nuestros campesinos se equipararon en espíritu, esfuerzo y tesón. Cada piedra fue colocada en su sitio y labrada en perfecta línea armoniosa. En razón de categoría como obra de valor auténtico, creo que después de la Catedral de Cartago, la iglesia de Palmares es la mejor en trabajo de sillería de piedra, de estilo clásico, desnudo e imponente. Por cualquier parte que se le mire, es armoniosa, ni larga ni estrecha, ni alta ni mezquina. No abusaron los viejos de lo ornamental, ni espigaron en lo barroco. He hablado con hombres viejos del pueblo que asistieron, unos a la inauguración y otros a su terminación. Se maravilla uno pensando cómo es posible de un pueblo sin tradición de arte, ni de artesanía, como lo es el nuestro, pueda salir una obra de tal magnitud y categoría. Porque no hay duda, aquellos picapiedreros sabían su oficio y amaban su trabajo. De otra manera, no se hubiera logrado este resultado. La iglesia la comenzó el presbítero herediano don Esteban Echeverrí en 1893. La terminó, y fue el alma apasionada de esta romántica empresa, el presbítero Manuel Bernardo Gómez Salazar de San José. Genial en todo, como hombre, como sacerdote, como constructor, como ingeniero, como arquitecto y como poeta. El padre Gómez fue grande en lo pequeño y grande en lo grande. Cuando se le presentaba problemas, él congregaba un cónclave de notables del pueblo, hombres responsables, serios, reposados como castellanos viejos, que siempre resolvieron lo mejor. La armadura de los techos, todo de acero, y las torres fueron diseño y cálculo del propio padre. La iglesia de Palmares es una obra empezada, llevada a cabo y terminada con la ayuda de Dios, por hombres campesinos. Extracto del historiador y periodista Mario González Feo, sobre la parroquia de Palmares, en la revista mensual Juventud y Deporte de enero de 1975, escrito en enero de 1954. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Hablemos de Historia, aquí con mi compañero Adonai Madrigal. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y que estoy seguro que a todos los palmareños les va a interesar, que es la construcción de la iglesia de Palmares, también de un poco la independencia eclesiástica que tuvo Palmares. Y dado que estamos en la semana de celebración del Día de las Mercedes, pues también vamos a hablar un poquito de esas tradiciones que han tenido los palmareños cuando celebran el Día de las Mercedes. Bien, vamos a iniciar primero dándole respuesta a la trivia de la semana, ¿verdad, Donay? Muy bien, vamos con la respuesta.
respuesta es el presbítero Francisco Calvo. En 1865, el padre Calvo, que había sido capellán del ejército costarricense en la Guerra Patria de 1856-1857 y había pasado una temporada en el Perú, allá tuvo contacto con las logias masónicas y a su regreso a Costa Rica se convirtió en el fundador de esa institución en Costa Rica. Como dato curioso, Pablo, amigas y amigos también, el padre Calvo era sobrino del presbítero Florencio del Castillo, quien fuera nuestro diputado en las Cortes de Cádiz. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven desde sus casas. Gracias por seguir el programa, por sus comentarios. Y ya saben, en cualquier tema que les guste o les gustaría conocer o que nosotros tocáramos, pues nada más lo dejan ahí en los comentarios. Y en programas posteriores con mucho gusto estaríamos abordando esos temas. Bien, Adonai, ¿qué tal si empezamos bastante atrás, diría yo? Empecemos con cómo fue esa división eclesiástica entre Palmares y San Ramón. Quizás lo primero que debiéramos de hablar, Pablo y amigas y amigos, es que como una tradición que se arrastraba desde tiempos no coloniales, sino desde tiempos inmemoriales, cada vez que se fundaba un pueblo, de lo primero que se hacía era levantar un altar. La gente siempre ha tenido una profunda fe religiosa y desde luego tener un sitio para poder orar, para poder ir a asistir a un tipo de culto donde poder adorar al Creador era fundamental. Entonces se llegaba, se establecía un pueblo y casi que inmediatamente surgía un oratorio, o incluso primero surgía el oratorio y alrededor del oratorio surgía el pueblo. Inclusive, perdón que te interrumpa, pero tengo entendido que en la casa, o a la par de la casa de don Lucas Elizondo, de hecho habían construido un oratorio. ¿Me corriges? Francamente, Pablo, ese dato, pues yo creo que todavía está un poco envuelto en la nube de la leyenda. Sin embargo, no sería nada extraño, francamente. Y eran gente profundamente religiosa. La gente en Costa Rica pues sigue siendo un pueblo creyente, sigue siendo un pueblo religioso, pero la religiosidad de la gente del siglo XIX, de principios del siglo XIX, podemos decir que era muchísimo más marcada que la que actualmente tenemos. Ok. Yo trato de imaginarme entonces a la gente viajando, la gente de Palmares, viajando hasta San Ramón para poder ir al culto religioso. En carreteras que bueno, eran antes de piedra y barro y que todo era caballo y en bueyes. O sea, no era tan sencillo, inclusive hasta me imagino las dificultades para poder darle sepultura a un muerto, los bautizos y todo este tipo de rituales propios de la religión católica, ¿verdad? Sí, cuando esos territorios fueron poblándose, San Ramón terminó convirtiéndose en el poblado más grande. Palmares, o el barrio de las Mercedes, como también se le conocía, era, digamos que, de los lugares periféricos. Entonces en San Ramón surgió originalmente la parroquia, el templo, que fue dedicado a San Ramón Nonato. Los palmareños tenían que asistir cada domingo, como bien decís, Pablo, a misa, y nuestros muertos tenían que ser sepultados precisamente en el Camposanto de San Ramón. También estás diciendo algo que es muy cierto, más que caminos, eran trochas entre la montaña.
tal vez parafraseando a Carlos Salazar Herrera en algunos de sus cuentos, eran polvazales en verano y barriales o ciénagas en invierno. Entonces, francamente, era una enorme dificultad. Hoy día para nosotros viajar a San Ramón, sea en automóvil, sea en autobús, sea en bicicleta o incluso a pie, es relativamente sencillo. Pero si estamos hablando de la década de 1840, la década de 1850, atravesar la montaña, que era efectivamente montaña, era sumamente complicado, incluso teniendo un animalito, un caballo para transportarse. Inclusive por ahí había leído yo que esa fue una de las razones, la distancia y el tipo de caminos fue una de las razones por las cuales los palmareños comenzaron a querer tener su propio templo y su propio cura aquí en lo que era tal vez una villa, ¿verdad? Aquí en Palmares. Es muy probable que esa haya sido una de las grandes razones, pero hay otra que es muy importante, y esa sí hay un registro histórico, y es de que en algún momento determinado, como existía en San Ramón una iglesia y se estaba construyendo una iglesia, los palmareños tenían que contribuir económicamente para la construcción del templo en San Ramón. Entonces los palmareños comenzaron a decir que para ellos trasladarse hasta allá era complicado y tras de eso tenían que contribuir económicamente para la construcción de un templo en San Ramón, que lo más factible o lo mejor era tener acá en Palmares por lo menos una filial de la parroquia, y fue así como hacia 1865-66 se gestó todo el movimiento que terminó con la visita que se hizo a Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente, que terminó pues al final accediendo a la creación de la filial de la parroquia en Palmares. Bien, ahora que estás tocando el nombre de Anselmo Llorente y Lafuente, la tradición oral y bueno, y hasta en el libro se dice que él accedió a que hubiera una filial en Palmares porque se le iban a dedicar a San Anselmo. Sin embargo, ya había un sentir del pueblo de querer dedicarle la filial más bien a la Virgen de las Mercedes. En realidad, ya previo había una capilla en Palmares, y esa capilla estaba destinada no, porque esa no es la palabra correcta, Pablo y amigos, esa estaba dedicada al culto de Nuestra Señora de las Mercedes. Lo que pasa fue que cuando se visitó a Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente, y me parece que la que contó en algunos de sus libros de forma muy interesante este relato fue doña Ana Rita Modera, que es una gran historiadora palmareña, una gran investigadora de la historia eclesiástica de Palmares. Cuando se visitó a don Anselmo Llorente y Lafuente, el obispo pretextó que no tenía suficiente personal como para abrir una filial en Palmares. Entonces los palmareños o los que fueron en comitiva inmediatamente tuvieron un momento de inspiración y dijeron, bueno, aquí vamos a tener que llegarle por la parte afectiva al Alto Prelado, y le dijeron que iban a dedicarle la filial a San Anselmo de Canterbury. Entonces el otro, como era su santo, su patronímico, decidió que estaba bien, que iba a permitir y autorizar que se abriera una filial en Palmares. Yo no lo sé, Pablo y amigas y amigos, no lo podría asegurar, pero me parece que tal vez los palmareños probablemente sí conocían, como gente religiosa o gente de gran religiosidad, conocían por supuesto que la figura de San Anselmo. Lo que pasa es de que lo particular de todo esto es de que este santo, que a pesar de que su nombre hace pensar que era inglés, realmente no era inglés, era nacido en Aosta, en el norte de Italia. Nada más que él se trasladó muy joven a Inglaterra y terminó convirtiéndose en obispo de Canterbury. Canterbury es una localidad que está como decir Palmares con respecto a San José y Punta Arenas, a mitad de camino entre Londres
y los famosos balnearios de Dover en el Canal de la Mancha. Allí fue obispo durante muchos años en la Edad Media y se convirtió en uno de los pensadores más importantes de la Iglesia. Por ello es un doctor de la Iglesia, filósofo, autor de varias obras importantísimas, y ese fue el primer patrono que tuvo Palmares, San Anselmo de Canterbury. ¿Cómo pasó a ser o a convertirse en la patrona, la Virgen de las Mercedes, y por qué su dedicación a ella? No sé si vos tenés alguna hipótesis o algo, digamos, tal vez escrito en alguna parte del por qué la Virgen de las Mercedes. En realidad, bueno, tal vez voy a permitirme citar muy rápidamente a don Carlos Manuel Zamora Hernández, que es un historiador del Ministerio de Cultura. Él, con base en lo que han escrito otros historiadores palmareños, nos habla un poquito acerca de eso. Entonces, vamos a ver por acá. Dicen: con el paulatino crecimiento de la colonización en las Mercedes, los pobladores sintieron la necesidad de habilitar un lugar que les sirviera como casa de oración. Por este motivo, en 1858 se construyó una modesta choza de paja para ser empleada como oratorio en un terreno que finalmente en 1863 donó por testamento para igual fin Lucas Elizondo, cuando estableció que daba a nuestra amable patrona caritativa, Madre de las Mercedes, una manzana de tierra cita al frente de la calle Real, para que los vecinos le plantemos un pequeño templo en que poderle venerar y en donde exhalar nuestras plegarias con más fervor. Entonces el historiador don Carlos Manuel Zamora Hernández nos explica la razón por la cual originalmente este lugar tuvo como patrona, o por lo menos tuvo como figura central de su culto, a la Virgen de las Mercedes. Ahora lo venía arrastrando don Lucas Elizondo, que probablemente venía de lo que hablamos en otros programas del barrio de las Mercedes, allá por Heredia. Sí, que por cierto muchos palmareños venían de esos lados, ¿verdad? De lo que era el barrio de las Mercedes, y de esa parte principalmente de Heredia. Bien, ¿cuánto tiempo después de que se declarara el patrón oficial, digamos, San Anselmo, cuánto tiempo pasó para que volviera a ser, o para que ya se instituyera la Virgen de las Mercedes como patrona? Esa es una muy buena pregunta y es muy importante que lo desarrollemos. Primero que todo, decirles que oficialmente San Anselmo se convirtió en patrono de Palmares el 7 de noviembre de 1866. Ese día fue cuando el obispo Anselmo Llorente y Lafuente dio el visto bueno a la apertura de la filial de la parroquia, y a partir de ese momento ya los palmareños estaban independizados a medias eclesiásticamente de San Ramón. Eso les permitió cada vez ir tomando una idea más de localismo alrededor de la construcción de un templo, o en torno a la construcción de un templo, porque la primera tarea a la cual se volcaron fue echar abajo la pequeña capilla de techo de paja que tenían y hacer algo más presentable, más digno para la oración. Y poquitos años después, hablo acerca de 20 años, y les voy a decir la fecha muy específica, fue el 26 de septiembre de 1896, o sea, hace 125 años, fue cuando los palmareños lograron por fin que ya con otro obispo, que era Monseñor Bernardo Augusto Thiel, la parroquia de Palmares, que ya no era filial, era parroquia desde 1882-83, tuviera como patrona a la Virgen de las Mercedes en lugar de San Anselmo de Canterbury.
Para esas fechas todavía no teníamos el actual templo, ¿verdad? Todavía no se tenía el actual templo. Todavía no, estaba en proceso de construcción, ¿verdad? Eso quiere decir que digamos, el segundo templo... Ya se había comenzado el actual templo. Esa obra que hemos llamado propiamente una obra faraónica en el buen sentido de la palabra, porque realmente hoy día para cualquier comunidad de Costa Rica o del mundo, levantar una obra como esa que tenemos, que es magnífica en todo el sentido de la palabra, es un sueño casi que imposible. Casi que utópico. Sí, exactamente, por eso es una obra faraónica. Y te voy a decir, Pablo, y también a ustedes, amigas y amigos, por qué en medio de tantas limitaciones materiales y en medio de tanta pobreza la gente asumía esas quijotadas. Porque eso lo he hablado también con otros amigos, con otras amigas que me han preguntado, o hemos llegado a la conclusión de que, bueno, la gente lo hacía por un asunto de fe. La fe mueve montañas, efectivamente. Y los palmareños y las palmareñas, porque fueron hombres y mujeres, todos participaron en ese proceso que terminó con la construcción de ese templo. En aquel momento dijeron, tenemos que hacer una iglesia que sea suficientemente grande, que sea suficientemente digna para ir a adorar a Dios. Y la respuesta nos lleva a la idea de cuando uno piensa en los padres, con el papá de uno. Si uno tiene la posibilidad de construir una casa al papá, uno no le va a construir una covacha, uno le va a construir la mejor casa que uno le puede hacer. Y eso fue lo que ellos pensaron, que a Dios había que hacerle la mejor casa posible. Y Pablo, nuestros abuelos, de verdad le hicieron la mejor casa posible, que uno todavía la ve y se le eriza a uno la piel de la emoción de pensar que en medio de tantísimas limitaciones, como dije antes, de tantísima pobreza como la que había, pudieron levantar semejante obra que es impresionante. Más de 100 años después sigue siendo el edificio emblemático por cualquier lado que se le mire de Palmares, y lo seguirá siendo por siempre. Hay dos figuras que creo yo que fueron fundamentales en lo que fue la elaboración del templo que hoy tenemos. Sin duda, el padre Echeverry fue uno, y el otro que también fue muy importante fue el padre Gómez, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar tal vez sobre ellos dos? Bueno, vamos a ver, comencemos con lo siguiente. Una vez que los palmareños lograron que se creara la filial, como te dije, comenzaron a construir un nuevo templo, pero en muy poco tiempo ya comenzaron a pensar en la posibilidad de un templo más grande. Había crecido la población, se sentían además con una mayor inspiración para tener una obra todavía de mayor monumentalidad, y fue cuando decidieron pues tomar un acuerdo, porque fue un acuerdo en votación popular, para poder construir una nueva edificación. ¿Qué hay de cierto con que había un sector de la población en aquel entonces que lo que querían más bien era como renovar el templo que había? Sí, eso fue, Pablo, y amigas y amigos, eso fue parte del debate de la época. Okay. Algunos decían, aquí lo que hay que hacer es refaccionar el que ya tenemos, porque era un templo, yo no lo conocimos, pero probablemente ellos veían que era un templo que todavía estaba en perfectas condiciones. Pero otros se sentían todavía con mayor motivación, decían, no, vamos a construir algo mejor todavía. Estamos hablando de los años 80 del siglo XIX. En esa época se contrató a un arquitecto italiano que fue don Rodolfo Bertoglio. Don Rodolfo Bertoglio fue el que se encargó de hacer los planos que sirvieron de base finalmente para la obra que se terminó construyendo. Y digo que finalmente porque don Rodolfo Bertoglio falleció en 1887, entonces ya después
a partir de 1894, cuando se comenzó a construir el templo y hubo que hacerle algunas modificaciones arquitectónicas por diversas razones, por el uso de materiales y demás. Tuvieron que contratar a otro arquitecto, que fue un costarricense, don Alberto Navarro, pero don Alberto Navarro se basó en los planos que había diseñado el italiano Rodolfo Bertolli. En los originales. En los originales, correcto. ¿Pero qué tanto habrá cambiado? Es que no tenemos esos planos, ¿verdad? Claro que sí, Pablo, sí existen algunas fotografías de esos planos, tanto de los que hizo Rodolfo Bertoglio como los que posteriormente, a partir de esos, hizo el arquitecto Navarro. Se encuentran en este libro que se llama Arquitectura e Historia en Costa Rica, que básicamente habla sobre 3 templos de la región occidental de la provincia de Alajuela: el templo de San Ramón Nonato en San Ramón, el templo de Nuestra Señora de las Mercedes en Grecia y el templo de Nuestra Señora de las Mercedes en Palmares. La autora es la arquitecta Ofelia Sanó, y ese libro lo podemos encontrar en la Biblioteca Pública Municipal de Palmares para quienes gusten ir algún día a revisar tan interesante historia. Hablemos un poco de la figura, de las figuras detrás de estos proyectos tan grandes. A eso íbamos, Pablo. La decisión fue tomada de echar abajo el segundo templo, más o menos hacia mediados de los años 80, pero coincidió esa decisión con el momento en que se vinieron las llamadas leyes anticlericales de Costa Rica, en 1884, durante la administración del general Próspero Fernández Obregón. Dentro de las medidas anticlericales del gobierno estuvo la prohibición a la iglesia de realizar turnos. Entonces, cuando la iglesia no podía realizar turnos, se le cerró de cierta forma la posibilidad de financiar obras. Eso se mantuvo durante algunos años, fue levantado hasta 1891. En 1891, ya durante un gobierno civil que fue el de don José Joaquín Rodríguez Celedón, se le volvió a dar autorización a la iglesia para poder realizar turnos. Entonces los palmareños dijeron: sí, ahora podemos ya efectivamente a comenzar a construir un nuevo templo. En ese momento estaba en Palmares, o había llegado, o estaba por llegar, el padre Esteban Sigifredo Echeverri Pupo. Él fue entonces la persona que inició la construcción del actual templo parroquial de Palmares. Como les decía, con los planos que fueron originalmente hechos por Rodolfo Bertoglio, pero que después fueron modificados por Alberto Navarro, porque Bertoglio había fallecido en 1887. Sí, eso quiere decir que ya los palmareños tenían un rato, tenían años con la idea de esta magna obra, ¿verdad? Sí, ellos estaban completamente decididos, se vieron frenados en algún momento por las restricciones que les puso el Estado a través de las leyes anticlericales que hemos citado, pero después de eso ya tuvieron, digamos, que un camino abierto para poder realizar la obra. Aún así, tampoco es que fuera sencillo, por lo que hemos citado antes, es una obra faraónica. No sé, Adonai, si vos tenés o has encontrado, digamos, en algún libro, documento, sobre, qué sé yo, algún escrito de cómo eran las fiestas patronales a inicios del siglo XX, e inclusive a finales del siglo XIX. Al menos yo conozco uno, don Carlos Morera Castillo, que ha sido también una persona a la cual los palmareños le debemos unas investigaciones muy interesantes acerca de nuestra historia y específicamente acerca de nuestra historia eclesiástica. Él ha escrito sobre eso, precisamente en un libro que él publicó con motivo del centenario del cantonato. Nos vamos a encontrar un capítulo que se llama Los turnos en la parroquia de Palmares. No habla de turnos tan anteriores en el tiempo como para hablar de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, ya estamos hablando de los años 40,
pero eso nos da una idea de más o menos cómo era el fervor religioso. Dice, allá por los años 40 se había establecido una costumbre en Palmares. Por entonces estaba al frente de la parroquia como cura párroco el recordado padre don Ramón Yunoy, sacerdote español muy enérgico, emprendedor y de pocas pulgas. El padre Yunoy era amigo de organizar lo que se conocía como nombre de turno o feria de las carretas y bendición de animales. Con 15 días de anticipación, los boyeros se preparaban y alistaban sus carretas o sus animales. A los bueyes se les recortaba debidamente los cuernos, se les raspaban con vidrio y se les pulía lujosamente, colocándoseles en las puntas romas sendas perillas color oro, bien pulidas con brazo, y con brazo se pulían también los chuzos hasta que brillasen al sol. La varilla del chuzo debía ser una madera todo especial y pulcramente lijada. Las fajas del yugo eran encebadas y las fronteras cayendo sobre el hocico del animal remataban en flecos de cuero con un bronce o escarapela que brillase. El barzón con que se uncía la carreta al yugo debía ser de cuero cuidadosamente encebado también. Ni qué hablar de yugos y carretas que debían ser primorosamente pintadas en sarchí con lujos de detalles. La carreta debía ser bocinilla, o sea que al repiquetear de sus ejes y bocinas produjera todo un clamor en el empedrado cuando era tirada por los bueyes. Ahora, eso de las carretas todavía se mantiene, porque yo he visto, bueno, en años anteriores, antes de la pandemia, que todavía le daban la bendición a las carretas. Y los desfiles de boyeros en muchas partes del país, y todavía muchísima gente mantiene esa tradición tan bonita relacionada con la Costa Rica rural del siglo XIX. Aquella relación simbiótica entre el boyero y sus animales, y aquella carreta pintada completamente esplendorosa sonando por los caminos de Costa Rica. Entonces uno dice que, bueno, por dicha esas tradiciones todavía se mantienen. Sin embargo, aquí estamos hablando, Pablo y amigas y amigos, de una tradición de los años 40 que nos está recordando en su libro don Carlos Morea. Si uno se pone a pensar en otras tradiciones que habían para el Día de las Mercedes, no podemos dejar de pensar jamás en el tradicional baile del Día de las Mercedes, que a veces se realizaba en el Teatro Rosalela, en el Cine Rosalela, ubicado al costado sur del parque. Y eso era todo un evento aquí en Palmares, ¿verdad? Era un evento en Palmares. También se realizaba en alguna otra parte. He tenido oportunidad de leer acerca de eso, proyecciones de cine que se hacían al aire libre en el parque. Generalmente esas proyecciones ni terminaban porque era la época antes de que el cambio climático estuviese tan marcado. Entonces siempre septiembre y siempre el Día de las Mercedes, nuestros abuelos lo relacionaban con aguaceros, y aguaceros de verdad. O sea, no había día en Mercedes en que no lloviera, día en Mercedes en que no llovía no era día en Mercedes, era un aguacero de verdad. Ciertísimo. Entonces era algo que efectivamente iban ligados. Vos mencionaste antes, Pablo, también acerca de los juegos de pólvora, que eran juegos de pólvora no como los de ahora, que, bueno, yo francamente no conozco nada de pirotecnia, pero yo supongo que ahora debe ser controlado por computadoras y sí, por el estilo. En aquel momento era encender la mecha y corra. Yo recuerdo de aquellos, bueno, cuando yo era carajillo, que el final del juego pólvora era la palabra Palmares, y le daban vuelta a la palabra Palmares, y la palabra Palmares era como de colores azul, rojo y blanco, ¿verdad? Como la bandera de Costa Rica. Y le daban vuelta y decía Palmares, y ese era el final, y ya se terminaba el juego pólvora. Y el famoso toro. El famoso toro, que todo el mundo le tenía pavor al bendito toro, ¿verdad? Porque se iba corriendo por todo el parque y le iba y le daba vuelta a la iglesia y se subía por todas partes, ¿verdad? Y a veces aquello era un espectáculo que realmente era un espectáculo en todo el sentido de la palabra. El juego pólvora se hacía en el atrio
de la iglesia, o sea, al frente de la iglesia, arriba donde están las escaleras de la iglesia, de frente al parque, y la gente que eran cientos de palmareños, todos en el parque viendo el juego pólvora. Sí, correcto. Y a veces habían los famosos cachiflines. Los cachiflines. Los cachiflines que los dirigían hacia el público. Entonces el público corría por todas partes. Sí. Era parte del espectáculo. Era algo realmente increíble. Claro, eso ahora jamás, ¿verdad? No. Ahora nos cae el Ministerio de Salud y clausura absolutamente todo y se acabó la fiesta. No, en aquel momento era... Bueno, y también los globos, ¿te acuerdas de los globos que lanzaban antes? Los globos que acá en Palmares tuvimos a don Carlos Bolaños, que en paz descanse, vecino de Zaragoza, que fue fabricante de globos. Me parece que esa tradición, los hijos de don Carlos pues la aprendieron de él, pero que la tradición fue decayendo por una razón más relacionada con un asunto de seguridad, porque los globos en algún momento tienden a caer y como eran elevados, con una candelita, con una velita, podían provocar incendios. Pues sí. Pero digamos, era una tradición muy bonita de Palmares. Amigos y amigas, si tienen algún comentario, no sé, alguna anécdota sobre las fiestas patronales, pónganla ahí en los comentarios. ¿Sabes qué me acuerdo, Adonai? De las peleas de box. Yo recuerdo algunos señores que contaban antes que para las fiestas de Mercedes siempre había pleito fijo, porque siempre ponían alguna cantinilla ahí, entonces siempre había pleito fijo, pero luego como que se fue normalizando el tema de ¿verdad? El que quería llegar a pelear, porque es que hasta eso, dicen que llegaban de otras comunidades y decían, ¿quién es el mejor aquí para el pleito, ¿verdad? Para darnos unos tiritos. Entonces al final de cuentas, yo recuerdo en mi niñez, que se armaba un cuadrilátero, casi que la parte del mismo barcillo o la cantinilla que armaban, el cuadrilátero, y ahí tenían los guantes, y el que quisiera darse los tiritos, ya nada más se subía al cuadrilátero y vámonos. Bueno, es interesante eso, porque yo recuerdo haber visto boxeo en las fiestas de Mercedes en Palmares, efectivamente, y el boxeo es un deporte rudo, pero es un deporte, y es un deporte que, dicho sea de paso, amigas y amigos, y Pablo, el creador de las reglas del boxeo fue el marqués de Queensberry, que fue un británico del siglo XIX, el papá de Lord Alfred Douglas, un amigo cercano de Oscar Wilde. Fue el creador de las reglas del boxeo. Como deporte rudo que es, pues una forma de canalizar la bravura, la energía, pero lo interesante de todo esto es de que algunas personas con una enorme sensibilidad artística, te hablo del caso, por ejemplo, del escritor argentino Julio Cortázar, eran apasionados del boxeo. A mí en lo particular el boxeo me encanta, francamente es un deporte que realmente me apasiona, y aquí, bueno, en algún momento ya hablaremos, tal vez como un tema universal de las grandes peleas que veíamos en la televisión transmitidas, o más bien narradas por el argentino Esteban Gil Girón, que le ponía alma, vida y corazón a sus narraciones, que realmente eran espectaculares. Pero era parte de toda la gran celebración, porque era una celebración entonces que unía lo lúdico, lo religioso, lo espiritual, lo mundano. Era realmente una celebración para todo el pueblo, era la fiesta de todo el pueblo, no era una fiesta únicamente para un sector de la población, únicamente para un grupo etario, era una fiesta donde compartíamos todos, niños, adolescentes, hombres, mujeres, ancianos, gente de todo tipo, de todos los distritos. Sí, no, definitivamente a mí me gustaba mucho, bueno, cuando era chiquitillo yo disfrutaba muchísimo las fiestas de las Mercedes. Yo recuerdo que mi papá me decía que las dos épocas para estrenar ropa eran el día de las Mercedes
y Navidad. Eran el día de Mercedes y Navidad, sí, claro. Y los turnos, porque eso no podían faltar. Bueno, en una época se hicieron ya más recientemente al frente de la iglesia, donde hoy está el Boulevard Luis Alberto Monge, recientemente nombrado así por la Municipalidad de Palmares. Pero en otra época, cuando tal vez unos poquitos años más atrás, lo recuerdo cuando lo hacían exactamente al frente del mercado, entre la glorieta y el mercado. Estaban la rueda de caballitos y la rueda de Chicago, y estaban el juego de la bruja y el juego de tirar la argolla. Y recuerdo otro juego que no recuerdo lo específico, pero era como con un cuilo, con un bichito ahí, y era como un redondel, y al final de cuentas la gente apostaba un número, y el bichillo, si se metía por ese número, la gente se ganaba la botella de vino, que era vino de Nance, o alguna cosa ahí. Entonces era parte de todo lo bonito, las comidas, la lotería, en fin, era una fiesta realmente muy bonita, a la cual podían faltar las mascaradas, desde luego. Las mascaradas. Que eso es de los espectáculos más lindos que yo particularmente, Pablo y amigas y amigos, recuerdo. O sea, yo de chiquillo yo le tenía mucho miedo a los payasos. Entonces yo los veía de lejos. Sí, me pasaba, pero hoy ya después de viejo, bueno, de viejo no, digamos que he acumulado mucha juventud, para no decirlo tan feo, pero ya digamos, yo ahora lo veo y a mí se me eriza la piel de la emoción. Y yo, es que esa es la esencia del pueblo. Por cierto, me comentaban ahorita Chávez, por cierto, un saludo para él y toda su familia, que las fiestas de las Mercedes en algún momento las hicieron también allá por el lado del estadio, y que las mascaradas las traían de Heredia, de verdad, las alquilaban y las traían de Heredia. Aquí vamos a tener que cruzar algunas cosas porque, bueno, por dicha cada vez van saliendo más temas, porque ahora que hablas de doña Norita, que es una reconocida profesional palmareña como odontóloga, hija de dos personas que le dieron tanto a esta comunidad, don Hugo Chávez y doña Nora Quiroz Montealegre, que son los personajes a los cuales los palmareños tanto tendremos que agradecerles por siempre. Es vecina de Zaragoza. Entonces, en algún momento, Pablo y amigos y amigas, y muy próximo, porque ya casi viene, Dios mediante, el mes de octubre, tendremos que hablar también acerca de los turnos de Zaragoza. Claro. Porque las fiestas, después de Mercedes, inmediatamente el palmeño estaba preparado porque venía Zaragoza como el 12 de octubre. Y le cuento que a veces, yo diría que a veces hasta era mejor en las fiestas de Zaragoza que las del centro. Entonces, digamos, eso era parte de todo ese espíritu que se despertaba en esa comunidad y que todavía sigue estando presente. Sí. En este momento estamos un poquito ahí en impasse por el asunto de la pandemia, pero vamos a salir de estas. La verdad es de que vamos a salir de estas. Y una vez que logremos recuperar la normalidad, nuevamente volveremos a poder disfrutar ampliamente de esa fiesta de todos los palmareños y palmareñas. Así es. Amigos y amigas, ahora vamos rápidamente al segmento de la curiosidad de la semana, porque como, bueno, antes estuvimos conversando antes del programa sobre un evento un poco triste, ¿verdad?, que sucedió aquí en Palmares, pero lo vamos a ver inmediatamente en esta pequeña reseña. ...21 de septiembre del 2006, 4 días antes de la celebración de la Virgen de las Mercedes, en Palmares hubo un acontecimiento que la mayoría recordamos como algo realmente impactante. No tuvimos que lamentar muertos, pero sí hubo una enorme cantidad de daños. Las inundaciones del 21 de septiembre del 2006. Voy a permitirme, amigas y amigos, Pablo, leer un pequeño fragmento, porque en medio de toda la conmoción de aquella época, yo me permití escribirle un correo
al Instituto Meteorológico Nacional para que me dieran una respuesta de qué era lo que técnicamente había sucedido en Palmares, y ellos con una enorme profesionalidad me respondieron el correo, y eso es lo que voy a leerles en este momento. Dice lo siguiente: del meteorólogo de turno para el señor Madrigal, de acuerdo a la información por usted solicitada con respecto a la situación que se presentó en Palmares, el pronóstico del tiempo para ese día, recordemos era 21 de septiembre, indicaba características meteorológicas típicas de un día lluvioso del mes de septiembre, con sistemas de baja presión en superficie, una perturbación en el viento alisio de niveles bajos y muy poca nubosidad en la mayor parte del país durante la mañana. Durante la tarde, los tres factores anteriores contribuyeron a la formación de una celda convectiva, es decir, un conglomerado de nubes de mucho desarrollo asociado a tormentas eléctricas, los cuales se notaban perfectamente en las imágenes de satélite. Sin embargo, este tipo de celdas, aunque son factiblemente apreciables en las imágenes de satélite, se reciben en tiempo con un desfase de media hora, 45 minutos y a veces más. Por otro lado, es fácil adivinar que en algún punto de esa gran celda se estén produciendo precipitaciones muy fuertes. Sin embargo, es casi imposible determinar con exactitud el lugar preciso, a menos de que se tengan otras herramientas de trabajo adicionales, como un radar o una estación automática transmitiendo datos de lluvia sobre el lugar en tiempo real. De acuerdo a las estimaciones de lluvias obtenidas con base en las imágenes de satélite, ya que no contamos con ninguna estación meteorológica en Palmares, se determinó que las precipitaciones correspondieron a un total aproximadamente de 100 milímetros en un periodo de 2 a 3 horas. Este valor se asemeja a la cantidad de 96.5 milímetros registrada en el día más lluvioso del mes de septiembre de 1974, en el que se tenía la influencia del huracán Fifi. Una diferencia importante con respecto a estos valores de 100 y 96.5 es que uno sucedió en un periodo de 24 horas y el otro en un periodo de 2 a 4 horas, lo cual tiene consecuencias que son muy devastadoras por la ocurrencia de inundaciones repentinas. Los modelos meteorológicos pronosticaban precipitaciones en el periodo de la tarde con tormentas aisladas, y así fue lo que sucedió. Este evento fue muy aislado y repentino e imposible de pronosticar con las herramientas actuales. Efectivamente, amigas y amigos, recordamos los graves daños que hubo ese día. El puente que comunica la comunidad de Rincón con Santiago colapsó, se dio completamente. El puente que comunica la localidad del Rincón con las Quebradas colapsó también. En el centro de Palmares, las quebradas que atraviesan el centro de nuestra ciudad se desbordaron y provocaron daños en casas, en negocios, en el barrio del colegio. Realmente fue una situación bastante caótica ese día, donde muchos palmareños sufrieron daños materiales en sus casas. Insisto, no tuvimos que lamentar más allá de lo material, pero sin embargo fue un acontecimiento que quedó registrado en la historia de Palmares como de lo más triste de los últimos años. Amigos y amigas, si ustedes desean comentar algo sobre este evento, también digamos qué les ha parecido el programa, qué tipo de temas les gustaría que abordáramos, déjenlo ahí en los comentarios y nosotros los estaremos leyendo. Bueno, Donay, se nos fue el tiempo muy rápido. Personalmente quiero agradecerle a todas las personas que han sacado el ratito para escucharnos, para vernos aquí por esta pantallita pequeña que tienen en sus casas. Y invitarlos a que nos sigan esos programas que tratamos de
rescatar un poco de la historia, no solo de Palmares, también un poco la historia nacional, un poco de curiosidades de la humanidad. Y pues bien, ¿no? Nada más despedirme de todos ustedes y darles las gracias. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad, siempre con enorme alegría de poder contar con todos ustedes y decirles que la historia de Palmares es fascinante y que cada día en estas conversaciones ustedes verán que van saliendo más y más temas que los vamos a ir desarrollando, y con las sugerencias que ustedes nos hagan tendremos todavía mayor material para investigar, mayor material para poder conversar y para poder seguir acompañándolos durante muchísimo tiempo más. Buenas noches. Buenas noches.